día 665 de nuestro diario y hoy el título es Invisible, Invisible. Y es que muchas veces pues, nos quejamos de que Dios es invisible, pero es que a veces queremos que lo sea. Y vamos a ver que el Evangelio de hoy pues, nos va a tocar pues, este tema. A ver, del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues tenemos a Jesús en el Evangelio de San Juan, la escena después del lavatorio. Sabéis que el Evangelio de San Juan no trae el relato de la institución de la Eucaristía, donde el Señor dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sino que directamente este signo de entrega lo expresa a través del lavatorio y dice, haced vosotros lo mismo. Pues muy bien, dice el Señor, dice, el criado no es más que el que lo envía. Nos encontramos con que Dios, que ha sido, digamos, invisible, nadie lo ha podido, ni siquiera los judíos lo pueden nombrar. Hay un problema con Jesucristo y es el misterio de la encarnación. Hoy me voy a poner un poquito teológico, ¿vale? Porque este principio del misterio de la encarnación de Cristo, los que somos cristianos lo tenemos pues como muy normalizado, pero los judíos tienen un problema gordísimo. Y es que, a ver, ellos han visto en el Sinaí a este Dios que desciende en llamas de fuego, el Dios que es totalmente otro, alejado, lejano, aunque cercano, pero alejado en el sentido de que no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo manipular. Por eso el pueblo de Israel siempre va a tener esa tentación de la idolatría, de buscarse un ídolo al que pueda manipular, el becerro de oro, los baales, y todas las idolatrías de los pueblos de alrededor que tenían sus estatuas a la que tú la puedes tocar, la puedes sobar, le puedes manipular, ¿no? En el fondo, hemos hablado muchas veces que el sentimiento religioso de querer poner a Dios a mi favor es algo antropológicamente innato y está presente en todas las culturas. El problema del pueblo de Israel es, pues eso, un Dios que no ven, un Dios que no pueden tocar, que no pueden manipular. Ahora resulta que este Dios se encarna y los hebreos que han tenido este problema del Dios invisible, ahora resulta que se les hace visible en Cristo, pero resulta que se les ha hecho visible en alguien que lo han podido crucificar. El misterio de la encarnación es la piedra de choque del mundo hebreo para reconocer a Cristo. De hecho, leyendo la conversión, por ejemplo, de Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ¿vale?, que ella, siendo hebrea, se convierte al cristianismo, su madre le decía que sí, hija, sí, que está muy bien, que Jesús dijo cosas preciosas, y de hecho hay muchos judíos que no tienen mayor conflicto con el mensaje del cristianismo, del reino de los cielos, de superar la ley y el cumplimiento por el amor, o sea, no tienen problema en esa parte. Decía, pero es que tuvo que decir que era Dios. Hija mía, le decía la madre a Edith Stein, sí, está muy bien el mensaje, pero de ahí a decir que este crucificado es Dios, ¿no? ¿Cómo Dios ha podido morir? ¿Cómo Dios ha podido, pues eso, lo han podido clavar y le salía sangre? Y es que, por una parte, tenemos ese conflicto de que Dios no lo puedo tocar, pero por otra parte, nos asusta el misterio de la encarnación de Dios, ¿vale? Por eso, cuando Jesús muere, resucita y envía a los apóstoles, la presencia de Dios ya no solamente es en el Hijo, sino en la Iglesia, en aquellos que se reúnen en nombre de Jesucristo. Y entonces, pues ahí es donde hoy nos encontramos con el conflicto de muchísima gente que dice, no, sí, Dios sí, Jesús sí, pero la Iglesia no. Y ahí es donde empezamos a tirar para atrás. Todo esto parece que es como una progresión, todo es muy progre, muy moderno, ¿no? De decir, y está muy de moda, ¿no? Es que la Iglesia, los curas, el esto, yo creo en Dios, pero no en los curas, ¿no? Y parece que es como un avance y lo que estamos haciendo es un retroceso, ¿no? En el sentido de decir, estamos volviendo, pues eso, al Dios de la religiosidad más primitiva, donde yo sé que hay alguien, pero claro, ese alguien y yo no tenemos nada que ver. Tenemos que entender que Dios ha querido romper esa distancia a través del misterio de la encarnación y encarnarse en nuestra historia. Cuando Jesús envía a los apóstoles, le dice, yo estaré con vosotros, haré signos más grandes
y haréis vosotros signos más grandes en mi nombre. Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, curaciones, milagros, y cómo a través de la predicación del reino de los cielos se expulsan demonios, resucitan muertos y se conforma, ojo, la comunidad donde 2 o 3 están en mi nombre, allí estoy yo. Y resulta que ese es el mayor problema que tenemos hoy en día. Poder reconocer en la Iglesia pues, la presencia de Cristo. Es un verdadero dilema para muchísima gente. Pero fijaros que cuando Jesús dice esto, Judas todavía está presente. Por tanto, el Señor cuenta con la encarnación. Y cuenta con la encarnación a través de personas que tenemos la posibilidad de entregar al Señor, de traicionar al Señor. Por eso hay que entender que no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, mucha gente le cuesta evangelizar o le cuesta romper el hielo porque, claro, tú te ves a ti mismo y dices, es que yo no soy modelo para nadie. Pues claro que no. Ninguno de nosotros somos modelo para nadie. Pero sí es verdad que llevamos un mensaje del que sí es modelo. Y es verdad que esta encarnación hoy, en este siglo XXI, la encarnación del anuncio del Evangelio pasa a través de nosotros, yo que estoy a este lado y tú que estás al otro lado de la pantalla, ¿no? Y este misterio de la encarnación, ahí es donde, digamos que no somos la encarnación de Dios, obviamente, ¿no? Ninguno de nosotros somos el Hijo de Dios encarnado, pero por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios. Y hay una naturaleza divina que crea un nuevo ser, ¿vale? Que por el bautismo, alimentado por la fe, los sacramentos y la vida de gracia, pues crea un ser nuevo. Y ahí es donde Dios se encarna en tu vida y se encarna en tu historia, que es que eso también es otro capítulo aparte, que a todos nos encantaría que Dios pues, nos dejara un post-it cada mañana en la mesita de noche, cuando tú te despiertas y Dios te dijera, mira, hoy va a pasar esto, hoy va a suceder lo otro, hoy tienes que hacer esto, y no tener que estar discerniendo cómo Dios se encarna en nuestra historia, qué signos, qué hechos, qué acontecimientos ha hecho Dios en mi historia para llevarme a Él, para mostrarme una misión, una vocación. Y es que, pues efectivamente, esto de no poder controlar a Dios nos sigue costando. Que sea invisible, malo. Que se encarne, pues no sé qué es peor, ¿no? Y ahí es donde, pues como dijo el Señor a los fariseos, ¿no? Vosotros como creéis que veis, pues estáis ciegos. Y el que está ciego, pues resulta que ve, ¿no? La fe nos ayuda a descubrir esta encarnación de Dios. Y lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir, me cojo el libro otra vez, que necesitamos conocer las Escrituras, ya no porque lo dijera solamente San Jerónimo, ¿no? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, sino que necesitamos reconocer cómo funciona Dios, cómo se encarna y qué es lo que Él hace, ¿para qué? Para que cuando salgas a la calle, a tu vida, pues descubras y tengas conozcas el idioma de Dios, ¿no? Cuando una persona va, los que hemos estado a lo mejor en un aeropuerto donde se hablan muchos idiomas, cuando alguien habla en tu idioma, tú identificas ese lenguaje, lo identificas. Y dices, uy, ese lo conozco, en medio de toda la maraña de ruido que puede haber en una cafetería en otro país. Pues lo mismo sucede en nuestra vida. Hay una maraña de cosas que son casualidades pues, bueno, a ver, muchas veces decimos, no existe la casualidad, porque Dios va hilando, ¿no? En medio de la cantidad de hilos hay un hilo de historia de salvación que Dios va entretejiendo en nuestra vida, entre lo que me sucede, lo que Dios permite, que eso también, esto nos daría para muchísimos vídeos, entre lo que Dios permite y lo que Dios hace en mi vida, ¿no? Pues necesitamos poder descubrir cómo Dios se encarna en mi vida. Es verdad que a Jesucristo lo rechazaron, y por eso dice, el criado no está por encima del maestro. Si a mí, lo dirá en otro pasaje, si a mí me rechazan, os rechazarán a vosotros, ¿no? El que quiere un Dios invisible, que en el fondo sea perfecto, donde no hay sufrimiento, etcétera, pues claro, pues toparte con una iglesia que está compuesta por gente pecadora, por muchos Judas incluso, pues cuesta. Pero es que nosotros no creemos en la iglesia en cuanto conjunto como finalidad, sino que la iglesia es el instrumento para llevarnos al Padre. El que os ve a vosotros, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, dice Cristo, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Por tanto, Dios ha dejado esta presencia de la iglesia que se encarna, ¿no? Que lo mismo que Jesús se encarnó y lloraba y le salía sangre y pues era un hombre que comía, era pues eso, un ser humano encarnado, la divinidad se encarnó en este hombre. Pues lo mismo, Dios se encarna en una iglesia pues que somos lo que somos, porque la hacemos parte tú y yo. No vamos a entrar en que si la iglesia son los curas, los obispos, el papa solamente, no, somos cada uno de los bautizados. Así que bueno, no sé si me he logrado hacer entender hoy, pero bueno, vamos a dejarlo aquí hoy y vamos a encomendarnos como siempre a la Virgen María para terminar pidiendo por la paz
por la guerra, para que cese, por nuestros hermanos enfermos. Y bueno, ya sabéis que esta semana solamente hemos tenido este vídeo, pero bueno, estamos preparando diferentes materiales para intentar no dejar muchos días, así que tengáis pues un vaya usted con Dios, que bueno, sobre todo aquellos que sois como más fieles, pues bueno, muchos lo echáis de menos, ya lo sé, pero bueno, hacemos lo que podemos. Así que nada, terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta el próximo vídeo y vaya usted con Dios. Invisible como el aire, como una